La lectura comienza planteándonos que las personas no tienen ideas muy abarcables de lo que es un sociólogo, o sea, se quedan en imágenes o ideas muy ambiguas con respecto al término sociólogo. Por ejemplo, si se le preguntó a estudiantes de la especialidad de sociología que por qué estudiaban eso, y ellos simplemente se limitaban a responder que es porque les gustaba trabajar con la gente. No, se sobreentiende que un sociólogo es una persona interesada profesionalmente en actividades que favorezcan a un individuo, a toda una comunidad, en sí ayudar a la gente. Y no, es ahí donde radica el primer error, porque nos dice que las personas simplemente nos limitamos a relacionar sociólogo con persona y no vamos más allá como para relacionarlo con otro tipo de cosas. También tenemos que los conocimientos sociológicos son muy valiosos si te interesa realizar alguna actividad dentro de una sociedad. Aunque claro, dichas actividades no siempre van a ser del tipo humanitario, de ayuda, vaya. También están las actividades del lado malo, mañosas por decir, como el ejemplo de los sociólogos estadounidenses que son empleados por el gobierno, ya sea para proyectar comunidades habitables o para borrar del mapa comunidades hostiles, siempre y cuando sea necesario. Mismos conocimientos sociológicos son muy útiles y valiosos para personas que tratan de combatir el delito o las que están interesadas en fomentarlo, ya que trabajar con gente es muy complicado, porque así como las ayudas también las podrías perjudicar, y es aquí donde radica la primera idea errónea con respecto a un sociólogo, porque siempre tenemos la idea de que si eres sociólogo es una persona buena porque ayudas a la gente, y no. Un sociólogo también puede ayudar a perjudicar a toda una sociedad, incluso con el tipo de conocimientos que traen, que son más complicados de lo que pareciera. Todo un trabajo social que conlleve una teoría tiene gran influencia por parte de la psicología. No es posible desarrollar una teoría sin influencia psicológica. ¿Pero por qué la psicología y no la sociología? Por la imaginación popular. Tiene mayor reconocimiento un psicólogo que un sociólogo. Durante mucho tiempo, los sociólogos se han enfrentado a un gran reto, que los reconozcan como profesionales. Algunos incluso suelen recibir a sus clientes en una oficina, pero cuando adaptan las galas de un psiquiatra, también adaptan su ideología. Aplica la de, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero aunque el trabajo social estadounidense no se hubiera encaminado hacia la psicología, la imagen del sociólogo seguiría siendo algo engañosa. La comprensión sociológica no solo es para los sociólogos, aplica para cualquier persona que trabaje con gente y en manejar. Esta concepción de la sociología se encuentra implícita en la concepción clásica que tiene Max Weber de la sociología, afirmando que la sociología se encuentra exenta de valores, pero siendo realistas, los sociólogos al final del día son personas, son ciudadanos, y es imposible que no tengan valores. Pero dentro de sus limitantes como sociólogos se encuentra algo, un valor fundamental, el de la integridad científica, en donde tienen que tener en cuenta 3 cosas: sus convicciones, sus emociones y sus prejuicios. También deben de tener una percepción pura, en donde no importen sus miedos, sus temores, para ver la realidad. Existe un tipo de sociólogo llamado el sociólogo espía. Sus características son informar correctamente de un medio social determinado, averiguar los objetivos de sus superiores, qué van a hacer con el trabajo que él logre. Pero esto no es algo extra particular de un sociólogo, sino es algo que todos deberíamos de formularnos. Mi trabajo, ¿cómo va a impactar en un medio social? Por otra parte, tenemos al reformador social. El reformador social tiene raíces históricas tanto en Estados Unidos como en Europa. Un ejemplo de esto es Augusto Comte. Fue un filósofo francés del siglo XIX. Inventó un nombre de sociología para referirse a esta ciencia. La sociología es la doctrina del progreso, o al menos así lo veía Augusto. El sociólogo se desempeña como un árbitro en todas las ramas del saber para el bienestar humano. Siguiendo pues con la idea del sociólogo moral y políticamente sensible, que obtendrá grandes satisfacciones de sus resultados, que desde ciertos puntos de vista resulta de una manera satisfactoria que esas ideas o esos resultados han apoyado, por ejemplo, al indicar ciertas aplicaciones del conocimiento en ciertas áreas, por ejemplo, en sistemas penitenciarios o judiciales. Que esto, a mi manera, a mí me hubiera gustado verlo o abordarlo como que la sociología, qué efecto repercute en la sociedad y en la forma de cómo aplica los estudios. Por ejemplo, que el sociólogo, su papel, qué función tiene en la sociedad. Además, dejando de lado el sociólogo moral, tenemos por su parte al sociólogo recolector de estadísticas o estadístico, que también a su parte influye de manera política en cuanto a su actitud o manifestación de resultados, así como su estudio, que igualmente surgen desde varios estudios, por ejemplo, para estudiar la conducta sexual estadounidense y métodos para aplicar a la tarea de la persona. Esta parte yo lo comprendo como el sociólogo, aquel que
con base a un cierto fenómeno, ya sea en un grupo reducido de personas, en un grupo avanzado de personas, quiere decir que con base en ello puede obtener conductas de ese grupo. Por ejemplo, para ver qué tendencia tienen hacia algo en determinado escenario o en determinado ejercicio de la persona. La cultura política y económica de la vida estadounidense estimula esta norma de irrelevancia sobre la sociología y otras disciplinas más. Por ejemplo, los colegios y universidades son administrados por personas muy ocupadas, con poco tiempo para ahondar en todos los aspectos que les corresponden. Tan solo piensen, estas personas tienen que decidir sobre las contrataciones, despidos, ascensos, cargos, personal. ¿Cómo hacen para tomar todas estas decisiones? Es imposible creer que leen todo lo que reciben de sus profesores o empleados. Simplemente el tiempo no alcanza, lo que hace que no puedan juzgar de manera adecuada el material. La opinión de los colegas de estos profesores resultan sospechosas. No se puede confiar en que emitan un juicio objetivo sobre alguien de los suyos, y averiguar las opiniones de los estudiantes sería algo más inseguro. Así que los administrativos solo pueden recurrir al principio de que la institución es una gran familia feliz donde solo importa su posición y no sus méritos, o contar con un grupo de consejo, lo que acarrea muchos problemas políticos. O la tercera, y más común actualmente, es tomar en cuenta la productividad, lo que puede basarse en el número de artículos o libros publicados, lo cual, para los sociólogos, esto solo significa un estudio empírico insignificante de un tema limitado, que al final exigen la aplicación de técnicas estadísticas. Sí, jóvenes e impacientes sociólogos anhelantes de la mejor oportunidad nos abastecen con miles de estudios estadísticos. Los datos estadísticos en sí mismos no forman la sociología, se convierten en sociología únicamente cuando son interpretados sociológicamente y colocados dentro de un marco de referencia teórico que sea sociológico. No quiere decir que no puedan resultar pertinentes para la comprensión sociológica. Por sí mismos, estos datos son materias primas que pueden emplearse en interpretación sociológica. Sin embargo, esta interpretación debe ser más liberal que los propios datos. Estos datos son significativos para el sociólogo en términos de sus inferencias mucho más amplias para una comprensión de las instituciones y valores de nuestra sociedad. Para llegar a tal comprensión, el sociólogo tendrá que aplicar técnicas estadísticas, principalmente cuando se ocupa de fenómenos populares de la moderna vida social. Pero como se dijo, la sociología no son solo datos estadísticos. Otra imagen del sociólogo en la actualidad es la que lo concibe como un hombre interesado principalmente en el desarrollo de una metodología científica que pueda imponer después a los fenómenos humanos. Esta es la imagen que guardan frecuentemente los humanistas y que se presenta como prueba de que la sociología es una forma de barbarie intelectual. Parece que el barbarismo intelectual se distribuye imparcialmente en las principales disciplinas que abordan el fenómeno hombre. Desde sus principios, la sociología se ha autodenominado como una ciencia, y aunque esto ha generado grandes controversias, los sociólogos se ven delimitados por cánones científicos de conducta, tales como la metodología. Pues para que los sociólogos puedan deducir sus afirmaciones, deben observar reglas científicas de testimonio. Dichas reglas fueron creadas bajo la reflexión de problemas metodológicos, pues las afirmaciones que salen de estas deben permitir repetir, comprobar o ampliar los descubrimientos del sociólogo. Puede que sea interesante dedicarse plenamente a resolver cuestiones metodológicas, pero a algunos sociólogos de Estados Unidos les causó un gran desinterés por la sociedad, y por consecuencia no han descubierto nada acerca de algún aspecto de la vida social. Esta fijación hacia la metodología puede explicarse al deseo de encontrar aceptación en el ámbito académico o emular conductas de ciencias naturales antiguas, pero se espera que este complejo de inferioridad disminuya en cuanto los sociólogos se sientan más seguros en su condición académica. Ahora bien, toda disciplina científica debe desarrollar una terminología. Esto es muy importante para las ciencias sociales, dado que la materia que estudia es muy conocida y sí tiene palabras para designarla. A diferencia de las ciencias naturales, nuestra percepción acerca de las ciencias sociales es imprecisa y a menudo errónea. El sociólogo debe tener un conocimiento preciso e inequívoco si desea proseguir con su trabajo con un cierto grado de exactitud científica, y por esto, para algunos sociólogos es bastante tentador crear nuevas palabras para evitar las trampas semánticas. Sin embargo, si esto se permite, se puede llegar a crear una mixtificación afectada. En la lectura se hace mención de la imagen del sociólogo como un observador destacado y como un frío manipulador de hombres, alcanzando así, irónicamente, la imagen de un científico genuino, encontrando su satisfacción no en vivir, sino en valorar fríamente las vidas de los demás en pequeñas categorías y pasando por alto el significado de lo que observa, pues el sociólogo se designa a sí mismo como superior.
Como vemos, un sociólogo es un científico genuino quien se mantiene apartado de la existencia común y quien busca la satisfacción en valorar fríamente la vida de los demás, dejando de lado lo que realmente observa. Sin embargo, esto se observa desde el punto de vista colectivo de personas interesadas en razones políticas en las sociedades modernas. Claramente, este punto de vista es erróneo, ya que el empleo de un sociólogo es suscitar problemas morales que incluyan a todos los hombres de la vida moderna. En la historia, un sociólogo era considerado como un observador despiadado o como un manipulador sin conciencia con falta de aptitud emocional. En la lectura nos describen al sociólogo ideal. Este sociólogo es una persona interesada en comprender la sociedad de manera disciplinada, descubriendo los fenómenos sociales que estudia dentro de su marco de referencia, trabajando como científico siguiendo las reglas científicas. Siendo objetivo, controla sus preferencias y prejuicios personales sin juzgar. Sin embargo, Peter, el escritor de la lectura, se cuestiona no solo por lo que el científico hace, sino también por lo que lo empuja a hacerlo. Nos menciona que un sociólogo es una persona que se interesa intensa, incesante y descaradamente por las acciones de los hombres, sabiendo así que su interés se encuentra en los hitos de la unión humana. Sabiendo entonces que la nobleza, el poder, la inteligencia y la oscuridad de los hombres es muy interesante para un sociólogo, lo que lo conduce a todos los lugares conocidos y los que no. También porque sus propias preguntas toman posesión de él hasta que su única alternativa es buscar respuestas. Vemos al sociólogo que no solo lo guía la curiosidad natural o común que tenemos todos, sino que este título, el de sociólogo, le da las razones y excusas para indagar hasta encontrar respuesta, ya que las formas o métodos de obtener dicha información tienen que estar llenas de creatividad y esa necesidad de conocer la respuesta, de escuchar las pláticas detrás de la puerta, darse cuenta y comprender todo lo que ocurre en la vida del hombre. Dentro de su búsqueda conocerá y descubrirá respuestas y fascinación en todo tipo de personas y eventos sociales, desde lo más asombroso, como los descubrimientos científicos, pero también los más simples, como niñas jugando con muñecas. Lo que importa al sociólogo es la acción como tal, viendo la conducta humana como infinita. En el campo de trabajo, el sociólogo se encuentra con otros especialistas, aunque ellos podrían estar por cuestiones diferentes. Claro que estos se enfrentan al mismo hecho social, pero lo verán desde perspectivas diferentes, dándose cuenta que trabajando en el mismo campo jamás sufrirán consecuencias, al contrario, beneficios. Existen momentos de emoción cuando el sociólogo logra ciertos descubrimientos. A veces son mundos totalmente desconocidos, pero la mayoría de las veces es descubrir lo que produce lo que ya conocemos. Esto es lo que nos permite la sociología, contemplar algo tan simple y común desde otro punto de vista. Poner en duda radicalmente todo lo que antes suponíamos acerca de esa simple escena familiar. Es el momento donde nos damos cuenta de algo más. Eso es la sociología. Imaginemos una clase de sociología en la Escuela Superior del Sur, en donde casi todos los estudiantes son blancos. Imaginemos una lección sobre el sistema racial del sur. El catedrático habla en ese momento de cuestiones que sus alumnos conocen desde su infancia. En realidad, puede ser que los alumnos estén más al tanto de las minucias de este sistema que el propio catedrático. Por lo tanto, están totalmente aburridos. Consideran que el profesor únicamente está empleando palabras más presuntuosas para describir lo que ellos ya saben. En este caso, pueden usar el término casta, empleado comúnmente en la actualidad por los sociólogos estadounidenses para describir el sistema racial de los estados del sur. Pero al explicarlo, se desvía hacia la sociedad tradicional hindú. Continúa analizando las creencias mágicas, los tabús, la dinámica social, la comensalía, el sistema conyugal, los intereses económicos ocultos dentro del sistema y la manera en la que las creencias religiosas se relacionan con los tabús. Ahora, lo conocido ya no parece tan conocido, ¿verdad? Se han suscitado nuevas preguntas. Esa es la capacidad de trasladarte en el tiempo y en el espacio de la sociología. Por ello, dormitamos ante la escena familiar. Creemos que la gente tiene cosas más importantes en que fijarse que solo en axiomas. Puede decirse que la máxima principal de la sociología es: las cosas no son lo que parecen, ya que la realidad social pasa a tener muchos estratos de significado. Es lo que los antropólogos usan el término de choque de civilización para describir la conmoción de una cultura totalmente diferente a la nuestra. Es decir, esta sensación excitante de comprobar que las cosas pueden ser en realidad tan diferentes. Si tú evitas descubrimientos desagradables sobre tus vecinos y prefieres creer que la sociedad es exactamente lo que te enseñaron, tal vez no serías tan buen sociólogo. Es decir, si te interesan las propias estructuras conceptuales, harás bien en recurrir al estudio de ratoncitos blancos. La sociología será satisfactoria a la larga, solo para aquellas personas que no pueden pensar en otra cosa más fascinadora que observar a los hombres y comprender las cosas humanas.